Hola, hoy les voy a hablar acerca del pacto. ¿Qué significa bíblicamente esta palabra? Buscado la palabra pacto como concepto, significa contrato, acuerdo o tratado en la cual dos partes se ponen de acuerdo y tienen obligaciones pero también beneficios. Dios, quien es el creador de todo este mundo, se ha dado a conocer a la humanidad a través de su pacto. ¿Qué es su pacto? Es su palabra. En el principio, Dios creó a Adán y a Eva y les dio un pacto. Y este pacto lo encontramos en Génesis 2, versos 16 y 17. En Génesis 2, 16, 17 está este pacto de obras dado a Adán y a Eva. De todo árbol podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. ¿Qué tan grande es que el Creador le haya dado un pacto a su creación? Muy grande, ya que no le dio un pacto a los peces del mar, no le dio un pacto a los animales terrestres, sino que le dio un pacto al ser humano. Y si volvemos al concepto inicial, donde un pacto tiene que ver con beneficios, pero también con obligaciones para ambas partes, realmente Dios sigue siendo Dios y no necesita del ser humano, pero este ser humano sí necesita de Dios para tener vida. Por lo tanto, el más beneficiado es el ser humano. Dios creó al ser humano para que tuviera vida cuando está con Dios. Este es el principio bajo el cual Dios creó al ser humano. Pero esto solo puede ser posible a través de su palabra, porque su palabra es el camino para estar con Dios. ¿Por qué razón Dios le dio un pacto al ser humano? Jeremías 11:4 dice: Oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios le dio un pacto al ser humano para que lo creyera y lo obedeciera. Eso es fe y obra. El pacto de Dios no es para que se cuestione o solo se obedezca a una parte, quizás la más conveniente que yo encuentre, sino a todo el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque allí el ser humano puede ser su pueblo y Dios puede ser su Dios. Él puede ser su padre y ese pueblo pueden ser sus hijos. Génesis 2:17 establece que pueden comer de todo menos de un árbol. Y no es el fruto, no es una manzana, no es el árbol, sino es la palabra de Dios dada para que se crea y se obedezca completamente. El pacto que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 2, 16, 17 era un pacto fácil de cumplir. Podía ser: no te sientes allí o no te subas allá. Eso no es lo importante. Lo importante es creerle a Dios y obedecer su pacto. Entonces Dios le dio un pacto, que es su palabra, y esta palabra pide obediencia. ¿Para qué?, se preguntará usted. ¿Para que Dios se enaltezca y demuestre su poder? No, sino que es en beneficio totalmente del ser humano. En Job capítulo 36, verso 11 dice: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Para oír la voz de Dios y servirle, primero yo tengo que creerle a ese Dios, y esa es la fe. Y cuando hablo de servirle es la obediencia. Si no hay fe, no hay obediencia. Y allí el ser humano tiene vida. El primer pacto dado a Adán y Eva en Génesis 2, 16 y 17 fue quebrantado por Adán y Eva. Génesis 3:6 nos muestra claramente cómo Adán y Eva quebrantan el pacto al comer del fruto que no debían comer. Come Eva, le da de comer a Adán y ambos quebrantan el pacto que Dios les dio. ¿Qué es quebrantar? Es transgredir. ¿Qué es transgredir? Es violar el pacto de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan grave? Es tan grave quebrantar el pacto de Dios porque es tenerlo en poco. Es que te den algo sagrado y tú tirarlo al tacho de la basura. En Oseas 6:7, la palabra de Dios nos sigue mostrando que las personas siguieron infringiendo y traspasando el pacto de Dios y así se rebelaron contra Dios constantemente. Esto trajo consecuencias para toda la humanidad. Adán y Eva quebrantaron el pacto que Dios les dio. Por eso es que lo desobedecieron. ¿Pero por qué fueron desobedientes? Porque dejaron de creerle a Dios.
Y ese es el pecado original, la incredulidad, es el no creerle a Dios. Y en Romanos 5, verso 19 podemos ver las consecuencias. Porque así como por la desobediencia de un hombre, indicando a Adán y a Eva, los muchos fueron constituidos también pecadores. ¿Quiénes? Toda la raza humana, todo aquel que nace. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Por esa razón, Romanos 5:12 nos habla que el pecado entró en el mundo por un hombre, otra vez indicando a Adán y a Eva, y que por ese pecado entró la muerte, y esa muerte pasó a todas las personas, por cuanto todos pecaron. El no creerle a Dios te lleva a un estado de maldición, Deuteronomio 28:15. Como el primer pacto de Génesis 2, 16 y 17 fue quebrantado por Adán y Eva, y esto trajo una condición de maldición para toda la raza humana, es que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dio un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es la misericordia, la gracia y el amor de Dios manifiesto, porque en Génesis 3:15 Dios nos dio un nuevo pacto, y allí Dios promete que viene su ungido. Allí promete que esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, quien es Satanás, y eso lo haría como el perfecto rey. Pero también vendría a cumplir los oficios de sumo sacerdote y de profeta que solucionarían este problema espiritual tan grande. Dios nos dio un nuevo pacto. En Génesis 3:15 prometió que viene su ungido. Mesías y Cristo también significan ungido. Mesías está en hebreo y Cristo es una palabra que está escrita en griego. Ambas palabras significan ungido. ¿Qué oficios se ungían en la antigüedad? 3. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Quién es entonces el ungido de Dios? Es su Hijo, porque solo el Hijo de Dios puede venir a cumplir estos oficios de manera perfecta. ¿Quién es el nuevo pacto? Es el Hijo de Dios, quien viene a cumplir la obra redentora como el Mesías, Cristo, el ungido de Dios. Este es el mensaje principal del Antiguo Testamento. El ungido de Dios viene. El nuevo pacto es la promesa de Dios. Esta es la profecía más grande. Viene el Mesías. Y en Génesis 3:15 Dios mismo comienza a dar la buena noticia. Envío yo a mi ungido, el perfecto rey, que va a vencer a la serpiente antigua, pisándola en la cabeza. En Isaías 7:14, el profeta nos anuncia que viene el perfecto profeta de Dios a abrirnos un camino, ya que Él es el cumplimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 53, del 5 al 7, también nos anuncia que Él viene, el perfecto sumo sacerdote, a solucionar el problema del pecado, porque Él cargará el pecado y Él quitará el pecado por su sangre justa. ¿Y quién es el Mesías? Jesús es el Mesías. Él es el nuevo pacto.